Momento de que llegó la contraoferta del gobierno finalmente. Leopoldo, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Me gusta escuchar. Lo mismo digo. Dicen que llegó la contraoferta del gobierno con la aceptación de más de 100 modificaciones. ¿Sabés algo de eso? Sí, mira, ya hace varios días que los pasillos del Congreso y algunos otros lugares son comidilla de rumores que van y vienen. Yo creo que lo que hay que tomar conciencia, en primer lugar, es que esta famosa ley ómnibus no es otra cosa que un intento de reforma constitucional encubierta. Nada más y nada menos que eso. En realidad, lo que habría que empezar a hacer con esta ley es fulminarla de entrada en el artículo 1, que es el que suma... Pero eso no va a pasar, Leopoldo. Algo de esta ley se va a terminar aprobando, me parece, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a ver, por eso digo, pero te digo lo que es nuestra posición y nuestra mirada sobre eso. Acá el problema, reitero, es fulminarla desde el artículo primero, porque a su vez la ley fulmina el artículo primero de la Constitución Nacional. Termina con el sistema republicano, representativo y federal. Bueno, si es que se aprueba como está, pero dicen que, por ejemplo, que las facultades extraordinarias le van a dar por un año y en muy pocas materias. Eso sería más lógico. Habría que verlo. Yo en realidad no le daría un minuto de facultades extraordinarias a un gobierno encabezado por Milei. Y sí, estamos de acuerdo, pero bueno, hay gente que sí lo va a hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver si se reúne el número, si no lo reúnen. Lo cierto es que hasta acá no hay noticias concretas acerca de que haya un dictamen único, o mejor dicho, un dictamen unificado de el oficialismo y la oposición que no se opone. Habrá que verlo. Te reitero, yo no me quiero subir a rumores o trascendidos, porque hay que ver también de qué se habla cuando se habla de modificaciones, porque algunas modificaciones cuantitativamente pueden ser significativas, 100, 50, pero desde el punto de vista del contenido poco significativas. Por ejemplo, quisiera saber si el gobierno cedió en no elevar retenciones, por ejemplo, o si el gobierno cedió en eliminar todo el capítulo de la reforma del Código Penal y la Ley de Tránsito, que no es otra cosa que una ley represiva enmascarada en una supuesta reforma del Código Penal. O si se dio en no reformar el Código Civil y Comercial, o si se dio en no eliminar la fórmula jubilatoria. Esas son las cuestiones centrales, por no mencionar las más importantes o las más importantes en líneas generales. Así que todavía está la incógnita planteada, ¿no? Ok, ¿cómo viste la charla, de la exposición ayer del presidente en Davos? Estaba viendo que tanto los voceros del gobierno como de las expresiones libertarias están muy contentos porque dicen que tuvo mucha repercusión. Y tienen razón, en realidad tuvo mucha repercusión. Y no podía ser de otra manera, porque venir a denunciar a esta altura del desarrollo de la humanidad que el comunismo, el feminismo y el ambientalismo están poniendo en peligro el mundo occidental, no puede más que llamar la atención, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque es realmente un dislate. De los tantos que con cierta impunidad Milei lleva adelante, en tanto y en cuanto, sobre todo en Argentina, nadie lo interpela. Los medios de comunicación más influyentes se han transformado en voceros de los grupos empresarios, y esos grupos empresarios, mientras escuchan este tipo de afirmaciones que no tienen ningún tipo de sustento, no se preocupan, porque mientras tanto detrás de ese telón van armando su plan de negocios, que significa ganar rápido y mucho sin importarles cuál puede ser el final institucional de esto que se va perfilando como un verdadero problema que puede desembocar en una tragedia. Entonces, tiene cierto grado de impunidad que lo puede llevar a decir, por ejemplo, que del año cero, que habrá que determinar cuál fue, hasta 1800, se mantuvo estable el Producto Bruto Interno en el mundo. Ahora, ¿qué mundo? Porque es el mundo de Europa, es el mundo de la etapa paleozoica, no sabemos exactamente a qué mundo se refería.
Y después dijo una cosa que es una obviedad, que de 1800 en adelante, sobre todo a partir de la irrupción de la era industrial, empezó a crecer la economía, y efectivamente es así, la economía del mundo empezó a crecer, y también empezó a concentrarse y empezó a desarrollarse una lucha por la apropiación de ese excedente de renta. Uh-huh. Y ahí es donde aparece la creación de los estados nacionales, que él lo deja de lado porque entiende que son los que, obstaculizan el desarrollo de la economía. Pero esos estados nacionales, que se fueron transformando a su vez paulatinamente en estados sociales de derecho, fueron los que permitieron la evolución del mundo. Por ejemplo, prohibiendo el trabajo infantil. Si fuera por mi ley, el trabajo infantil seguiría en pie. O dependería del mercado, ¿no? Dependería del mercado, y el mercado, imagínate. Exactamente, dependería del mercado y no de leyes que se fueron, elaborando a partir de las luchas sociales y en la interacción con estos estados. O no hubieran aparecido las limitaciones a la cantidad de horas de trabajo, no existirían jornadas laborales y tampoco existirían formaciones sindicales que no fueron fruto de ideas populistas, sino de la necesidad de poner límites a lo que es las diferencias entre el más fuerte y el más débil, es decir, las asimetrías entre los que tenían el capital y el que no lo tenía. Y así todo, hubo fallos en el capitalismo de mercado, que él dice que los niega. Él dice que el capitalismo de mercado o el libre mercado no tiene fallos. Bueno, entonces que explique qué pasó en el año 30, en la década del 30, con el mundo. No, ni hablar. La gran crisis financiera internacional, que dejó al mundo tan patas para arriba, que eso fue lo que originó el fascismo y el nazismo en Europa. Uh-huh. Sí, totalmente. Por la pobreza que se extendió en esos lugares del mundo. ¿Cómo crees que quedó? Alguien decía que la escuela austríaca, de un economista en Twitter de España, decía que son prácticamente terraplanistas los que piensan en la escuela austríaca de economía. Realmente no hay, es muy minoritario en el mundo la gente que apoya estas ideas. Fue a decir soy un terraplanista. Esto es una locura. Sí, los libertarios tienen distintas expresiones. La escuela austríaca, están los paleolibertarios, seguramente esto se refiere a la era paleozoica, viste que ellos siempre van para atrás. Fue una cosa llena de incongruencias. Por ejemplo, dice, estamos atravesando la etapa de mayor crecimiento del Producto Bruto Interno gracias al capitalismo de mercado, al libre juego del mercado. ¿Y cómo explica entonces el aporte que hizo China a ese crecimiento de la economía mundial? Sí, bueno, ¿no? Es todo así. ¿Crees que, como piensan muchos, que sobre todo me parece que le pegó fuerte a los seguidores, a gente que lo miraba tal vez con simpatía a Milei y terminó de darse cuenta que esto no camina, ¿no? A ver, yo creo que se van desilusionando en distintas capas. Por un lado, un segmento de la sociedad que, frente a un conjunto de circunstancias que sería muy largo explicar, que la crisis de deuda que nos llevó a la crisis de la economía, y a su vez la crisis de la economía desbordada nos llevó a la crisis de representatividad política y dio como consecuencia Milei. Mucha gente, frente a una situación difícil, desesperante, no tan desesperante como la describe Milei, que dijo que íbamos camino a una inflación del 15.000% y en realidad la inflación este año fue del 200 y pico, que es altísima, pero no es del 15.000%. Pero mucha gente frente a esa situación votó creyendo, con la expectativa de una esperanza de que iba a haber un cambio en determinadas reglas de juego. Y se ha encontrado, y son los primeros desilusionados, con que en realidad no ha habido ningún cambio, sino que hay una resurrección de las viejas recetas, pero en este caso más brutalmente aplicada. La receta de Martínez, la de Caballo y la del macrismo, en una síntesis que es mucho más brutal que las experiencias anteriores. Y después empiezan a desilusionarse quienes efectivamente lo miraban desde un punto de vista más filosófico, ¿no?
Entonces, cuando él empieza a decir que el feminismo, que el ambientalismo es el responsable de la crisis del mundo occidental y que además hay un marxismo cultural que está carcomiéndonos el cerebro desde las universidades. Vos fíjate, cuando seguís los discursos de Milei no solamente quiere eliminar la educación pública en las universidades por una cuestión fiscal. Él dice que además hay que hacerlo porque las universidades son centros de adoctrinamiento. Uh-huh. Esto está vinculado a esta idea que desarrolló en Davos del marxismo cultural. Por eso quiere eliminar las universidades públicas, por eso quiere eliminar el Fondo Nacional de las Artes, por eso quiere eliminar el Instituto Nacional de Cine, porque para él esas no son solo cuestiones de naturaleza fiscal. Para él esos son lugares donde se desarrolla esto que él denomina el marxismo cultural. Es una idea muy parecida, yo me acuerdo, en la época, y vos te vas a acordar también, aunque yo bastante menos que yo, en la época de la dictadura militar, una vez se reunió el Consejo Federal de Educación, todos los ministros de Educación de provincia eran militares retirados o en actividad, y decidieron eliminar de la enseñanza las matemáticas modernas, porque decían que las matemáticas modernas estaban apoyadas en la teoría de los conjuntos, y que esa era una teoría colectivista del marxismo. Sí, me acuerdo. Bueno, él va por ese camino, es decir, con la idea de que el colectivismo está instalado en los lugares donde se desarrollan las actividades culturales o académicas. Leopoldo, vamos a estar muy atentos a ver qué pasa en la Cámara. Creo que esta semana no mucho, vamos a ver la semana que viene. La semana que viene va a ser una semana agitada, pero tener presente este concepto. A ver. Acá se pretende una reforma constitucional encubierta. Esto es gravísimo. Y lo dicen en un párrafo de la ley. Quieren volver a la Constitución de 1853. En el camino hubo una Constitución en el 49, otra en el 57 y otra en el 94, que incorporó infinidad de derechos. Y eso es lo que quieren eliminar. Gracias, Leopoldo. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo, Pablo. Chao, que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. ¿Te parece? Era Leopoldo Moro.